Hey, sean bienvenidos a este su canal Callado Tops. Empiezo una nueva sección del canal en donde voy a hablar sobre temas de mi país. En esta ocasión voy a hablar del movimiento revolucionario 14 de junio. ¿Que de dónde soy? Pues dominicano, en fin. El nombre del movimiento revolucionario 14 de junio, 14J, nace de la inspiración de la gesta gloriosa de Constanza, Maimón y Estero Hondo del 14 y 20 de junio del 1959, que fue una expedición formada por 198 hombres dominicanos en el exilio y un grupo de extranjeros, de maneras diversas ideológicas, que apoyaron al movimiento de liberación dominicana con el interés de darle término a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Esta expedición tuvo un poco de éxito en el orden militar. Sembró la semilla de libertad e inspiró a los creadores del movimiento revolucionario 14 de junio para colocarle ese nombre en honor de los héroes y mártires de esta gesta. El movimiento 14 de junio, también conocido como Agrupación Política 14 de junio, abreviado 14J y también 1J4, fue un movimiento de izquierda de la República Dominicana que luchaba en contra de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y que estaba liderado por los abogados y activistas dominicanos Manolo Tavares Justo y Minelva Mirabal. Luego del golpe de Estado militar perpetrado el 25 de septiembre de 1963, derrocando el gobierno constitucional del profesor Juan Bosch, el 28 de noviembre, el movimiento revolucionario 14 de junio se alzó en armas en las montañas de las Mananclas contra el triunvirato y un gobierno colegiado integrado por Emilio de los Santos, Ramón Tapia Espinal y Manuel Tavares Espaillat. Los insurrectos formando 6 frentes dirigidos por Manolo Tavares, su líder. El triunviro Tavares Espaillat acudió a la televisora estatal a pedirle a los guerrilleros que se entregaran bajo palabra de que serían respetando sus derechos, acogiéndose a las garantías públicas que había dado solemnemente el gobierno triunvirato. Se entregaron y fueron fusilados. Junto a su líder fueron fusilados 14 compañeros más. En el año 1960, vamos a hablar de lo que es el partido político. Se inician las conversaciones para establecer un movimiento que los agrupara y a la vez consolidara a todos en los espacios antitrujillistas que existían. Y en efecto, en el último encuentro para tratar ese tema, realizado en Barbelde, se decidió fundar una organización revolucionaria de nombre Movimiento Revolucionario 14 de Junio, en homenaje a esos dominicanos que cayeron en la gesta de Constanza, Maimón y Estero Hondo, de quienes adoptaron también el programa mínimo. Salieron en las noches frías de enero, sometiendo a esos muchachos a la muerte. Otros tantos recibieron torturas y la mayoría fue para a la 40, que es era una cárcel, donde el dolor era la norma y la noche interminable. El mismo Tavares fue a parar a aquella cárcel, hasta que fue trasladado a la cárcel de Puerto Plata, pero ya el complot estaba forjado. El traslado a Puerto Plata tenía el objetivo de obligar a las hermanas Mirabal, casadas 2 con los presos, a viajar continuamente a aquella ciudad y a utilizar la peligrosa carretera que discurría a través de las montañas. Esto sirvió para que el régimen fraguara sus más horrendos crímenes. Las 3 hermanas fueron cobardemente asesinadas mientras regresaban de Puerto Plata, en un lóbrego lugar llamado La Cumbre, donde hoy existe una escuela que lleva su nombre. Con este crimen espantoso, la dictadura trujillista aceleraba su decadencia. La cruel represión desataba contra los miembros del 14 de junio produjo un sentimiento de indignación, generalizando en la población dominicana, y a la vez aumentaban los niveles de descontento, ya que existía en ese régimen la salida de la clandestinidad. El 8 de julio de 1960, el 14J anuncia su salida a la luz pública y su organización como partido. El 30 de julio se organiza la Asamblea Constitutiva con delegados de todo el país. Aquí algunos miembros del movimiento antitrujillista 14 de junio: Manuel Aurelio Tavares Justo, Domingo Antonio Peña Castillo, Minelva Mirabal, Magale Pineda, Rafael Taveras, Luis Henao Espaillat, Leandro Guzmán, José Fernández Caminero, Félix Germín, Luis Álvarez, Lino Mercedes, Santiago Javier, Ramón Moncho Isodoro, Miguel Ángel Mitra, Vinicio Chavarría y un listado interminable de personas que se alzaron
Vamos a seguir con las acciones que ellos hicieron en el año 1963. El 14J se convirtió en la tercera fuerza política de aquel entonces y la principal organización antiimperialista a través de su líder Manuel Aurelio Tavares Justo, conocido como Manolo. Se había alertado al presidente Juan Bosch sobre la posibilidad de un golpe de Estado en su contra, apoyado por la Iglesia. La burguesía, el alto mando militar e incluso la embajada de Estados Unidos, en una concentración en la Puerta del Conde en Santo Domingo, afirmó: óiganlo, señores, de la reacción imposibilitada la lucha pacífica del pueblo, el 14 de junio sabe muy bien dónde están las escapadas montañas de Quisqueya y a ellas iremos, siguiendo el ejemplo y realizar las obras de esos héroes del año 1959. Tras el golpe de Estado, que fue en el 1963, el 25 de septiembre, se instaló el triunvirato presidido por Emilio de los Santos. El movimiento revolucionario 14 de junio dio inicio a una insurrección la noche del 28 de septiembre, con 6 frentes guerrilleros que tenían como propósito el retorno a la orden institucional y a la reposición de la Constitución en el 1963. En el más importante de los frentes, ubicado en las Mananclas, estaba Manolo Tavares Justo, quien a la vez era el comandante general de la guerrilla, con una débil y pobre preparación tanto física como militar, junto a un entorno político nacional dominado por la derecha y por una resistencia urbana social escasa e inefectiva. El movimiento insurgente fue rápidamente diezmado, al extremo de que a 21 días de iniciado, 4 y 6 frentes estaban desmembrados, con el agravante, tal y como se consigna en el diario de la guerrilla de Mananclas, de que más de la mitad de los integrantes del principal frente guerrillero estaban al borde del colapso o capturados. 21 hombres perdieron la vida y Manolo Tavares Justo fue capturado vivo y fusilado, a pesar de que se le habían dado garantías de que su vida sería respetada. El fusilamiento de Tavares Justo provocó la renuncia del presidente Santos y sirvió de inspiración a la lucha contra los que habían realizado el golpe de Estado en el año 1963. La guerrilla. En medio de protestas y huelgas contra el triunvirato, el 14 de junio encabezó una guerrilla en diferentes puntos de la República Dominicana, demandando el restablecimiento de la constitucionalidad. El objetivo era que cada grupo debería operarse como una unidad independiente con fines insurreccionales. Es decir, por eso, no deben ser ni muy pequeños ni muy grandes, esto último por el peligro del espionaje. Los frentes en que se organizaban las guerrillas eran el dirigido por Juan Adolis Cepeda Pérez, que incluía trabajadores de la chocolatera industrial. Este grupo estaba considerado muy sólido y tenía asignadas tareas de sabotaje. El del ingenio Montellano, cuyo responsable era Leonardo del Valle, químico en esa empresa del Valle, es catalogado por sus compañeros como el sujeto de gran seriedad y fue ejecutado en el 10, antro de torturas y asesinatos. El grupo de Sosúa, que tenía por coordinador el doctor Alejo Martínez, uno de los luchadores más firmes de la provincia, se reunía donde Victoria Viuda Arseno Martínez fue asesinado en un incidente callejero durante la lucha contra los remanentes de la dictadura a mediados del 1961. El grupo de Inver, o Bajabonico, dirigido por el doctor Virgilio Reyes. El de la zona baja de la ciudad, dirigido por Félix Laoz, uno de los escasos integrantes del Frente Interno de los años 40 que se insertó en el 14 de junio. El colectivo de mujeres, bajo el control directo del comité y específicamente de Fernando Cueto, tenía a las damas por encomienda conseguir dinero y medicinas y confeccionar mochilas para la proyectada guerrilla. Se encontraban ahí Aida Arseno, Ana Valverde, Argentina Capocchianto, Italia, Elena Abreu, entre otras. Más adelante, en la segunda mitad del año, se conformaron nuevos grupos, entre los que aparentemente sobresalieron estos 3. El de Yásica, dirigido por Jesús María Álvarez, que tenía la encomienda de conseguir contactos que permitieran el levantamiento guerrillero. El de Luperón, dirigido por un apellido Vargas, en que también habían campesinos. Y el Grupo Azul, también uno de los grupos más sólidos que se pudo generar de guerrilla. Participación en el año 1965. Muerto su líder, capturado y fusilado en las Mananclas, tras fracasar el foco guerrillero que dirigía esa zona,
presos y exiliados, otros y otras, el 14 de junio registraba una crítica situación interna que le hacía peligrar como organización de masa. El 14 de junio, aún con su crisis interna, tuvo una protagónica integración a la lucha en la Guerra de Abril del año 1965, que organizó y dirigió el Partido Revolucionario Dominicano con José Francisco Peña Gómez a la cabeza. A partir del 25 de abril, cuando su Comité Central Provisional tomó la decisión de profundizar el movimiento, su influencia política era tal que aún así llegó a dirigir la mayor parte de los comandos de resistencia a las tropas norteamericanas en Santo Domingo. Forma de organización armada que se dio el pueblo para enfrentar a la contrarrevolución criolla y extranjera. Los cartosistas fueron parte activa. Junto al pueblo, los militares constitucionalistas, el PRD, el PCP y el MPD, de los principales acontecimientos militares ocurridos durante la Revolución de Abril. Ya fue en la batalla del Puente Duarte, en la operación Limpieza en la zona norte de Santo Domingo, articulada con la contrarrevolución, en los combates anti-yanquis del 15 y 16 de junio, o en el intento de asalto al Palacio Nacional, donde morirían, entre otros combatientes, el coronel Fernández Domínguez, el líder en ese momento del movimiento revolucionario 14 de junio, Juan Miguel Román y otros dirigentes muy destacados como Euclides Morillo, que también había participado en el alzamiento guerrillero de 1963, entre otros. Como toda la vida tiene un fin, hablemos de la disolución del 14 de junio. Terminado así el levantamiento de abril del 1965, se agudizó una crisis en el movimiento 14 de junio, donde se decía que su papel ya había llegado a su fin. Esta crisis culminaría con su desintegración como organización política en el año 1968. Espero que este video haya sido de su agrado y ya saben, hasta el próximo video.